de que esa noticia se conociera. Listo, María Fernanda. Bueno, ahorita hablado, tú planteas algo bastante interesante y es cómo las noticias falsas van escalando, o sea, como primero la desinformación, luego injuria, luego calumnia y otro tipo de acciones como tan graves como lo mencionaba ahorita José, de este hecho de la muerte de la funcionaria de la registraduría. Y yo por eso quiero preguntarle a Carlos, desde su experiencia académica y de todo el trabajo que ustedes han desarrollado, ¿cómo se equilibra la libertad de expresión con la necesidad de controlar la desinformación? O sea, ¿cómo podemos balancear eso? Porque pues mucha gente se escuda, es libertad de expresión, es mi opinión, pero pues hay una delgada línea entre esas dos. ¿Cómo lo hacemos? Bien, la pregunta es muy interesante porque me permite, digamos, mostrar algunos visos desde mi ejercicio como consultor político. Y para retomar lo que dice Vlado y para poder responder, hay un elemento muy interesante desde la psicología política que es la deslegitimación del oponente. Eso significa que eso que entre comillas puede parecer un juego para algunos o puede parecer una mofa o una burla o una caricatura de alguien, básicamente el que lo produce o las personas que verdaderamente están detrás de ese tipo de montajes como el que mencionaba hablado con Miguel Uribe Londoño, seguramente lo que están buscando es minimizar y pegarle políticamente al candidato. Y esa deslegitimación está cayendo en esa delgada línea entre qué es informar y qué es desinformar. Informar es verazmente, por ejemplo, en ese caso, comunicar que dos candidatos se reunieron y están conversando en procura del proceso electoral de 2026. ¿Qué es desinformar? Es cuando yo, buscando deslegitimar al oponente, planteo o una caricatura de esa fotografía o empiezo a señalar qué pudieron haber comentado y generar un rumor alrededor de esa conversación que claramente no es exacto o no es cierto porque no hay una fuente primaria que confirme qué verdaderamente conversaron. Entonces, en esa medida y en esa dinámica, lastimosamente, los medios de comunicación tienen que estar mucho más acuciosos, y digo lamentablemente es porque no tienen quizá el tiempo o no tienen los recursos suficientes o el personal suficiente para poder hacer ese ejercicio de contraste y preguntar directamente a las fuentes y lastimosamente, y vuelvo y reitero, las audiencias están en mora cada vez más de ser más críticas. Hace muchos años yo trabajaba en la Autoridad Nacional de Televisión, era el director de contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión y teníamos un proyecto muy interesante que se llamaba la televidencia crítica y era formar audiencias y formar no solamente periodistas, como muy bien lo decía la doctora de la CRC, y era construir procesos para que las audiencias fueran más cualificadas. Y voy a cerrar con algo muy coloquial, José Carlos y a todo el equipo del panel, y es que creo que nos hemos equivocado social y culturalmente. Creo que estamos en mora de empezar a hablar de religión, estamos en mora de empezar a hablar de fútbol, estamos en mora de empezar a hablar de política en la mesa. Ese cuento de que no se puede hablar en reuniones familiares o en reuniones sociales de política, de religión o de fútbol, que son temas más allá de los temas propios, son temas que están enraizados en los sistemas de creencias de las sociedades, son necesarios para poder construir audiencias críticas y para evitar la desinformación. Es importante